Buenas, mi nombre es Valentina Casego Manosalva y este video se tratará sobre las distintas causas de la putrefacción de los alimentos, sus métodos de conservación y los métodos aceptados de descongelación. Se sabe que la comida descompuesta es inadecuada para el consumo humano. Por tal razón, es fundamental que conozcamos las causas de la putrefacción de los alimentos, la cual es un proceso natural de descomposición y se presenta a través de varios factores, como las bacterias, moho y levaduras. Este proceso es el responsable de los cambios en el olor, color, textura, apariencia y sabor de los alimentos. Hay varios motivos que contribuyen en la descomposición de los productos alimenticios. Entre estos están los microorganismos, los insectos, los roedores, los cambios físicos y el manejo inadecuado de los productos. Todo esto puede provocar que los alimentos se dañen y ya no sirvan para nuestro consumo. Para que nuestros alimentos no se dañen o se descompongan, existen varios métodos de conservación. Solo que tenemos que tener en cuenta que no todos los alimentos utilizan el mismo método, puesto que estos pueden sufrir algún daño o ya no los podríamos comer. Uno de estos métodos es la temperatura. Entre estas se encuentra la baja temperatura, la cual se divide en tres tipos: almacenaje frío, almacenaje refrigerado y almacenaje congelado. En el almacenaje frío se encuentran algunas frutas y verduras, puesto que esta temperatura es un intermedio entre la temperatura ambiental y la temperatura de refrigeración. En el almacenaje refrigerado se encuentran los alimentos clasificados como perecedores, es decir, los derivados de los animales, los vegetales, siendo las frutas las de mayor perecibilidad y la leche y la carne de menor perecibilidad, ya que en la refrigeración se conservan más estas. Hay que tener en cuenta los factores que afectan las habilidades para controlar el organismo de descomposición de esta temperatura, puesto que si la humedad relativa es demasiado baja, los alimentos almacenados van perdiendo su humedad, es decir, se van deshidratando poco a poco. Y la pérdida de la humedad en frutas y verduras frescas conlleva a la marchitación, ablandamiento, encogimiento y la reducción de peso de la verdura. En el almacenado de congelación, la temperatura generalmente es de unos menos 18 grados Celsius o menor a eso. Solo los productos alimenticios de alta calidad pueden seleccionarse para ser almacenados a esta temperatura. Aun cuando los productos alimenticios son congelados y almacenados, se pueden presentar cambios adversos que afecten la calidad del producto. Uno de estos es la pérdida de humedad o deshidratación, que ocurre gracias al quemado por congelación que tienen algunos de estos alimentos. Otro método de conservación de los alimentos es la temperatura alta, es decir, mantener o meter los alimentos a temperaturas altas. Existen dos métodos o factores de conservación de alimentos en esta temperatura. Entre esos son pasteurización y esterilización. Pasteurización. Este factor puede ser realizado de dos maneras, los cuales prácticamente los dos requieren que los alimentos calentados sean inmediatamente enfriados. Y esterilización, el cual se trata del que destruye todos los microorganismos y sus esporas, haciendo el alimento mejor para ser consumido. Otro de los métodos de la conservación de alimentos es la deshidratación, la cual cuenta con 4 métodos o factores: el sacado al sol, secado mecánico, secado por congelación y por último el secado durante el ahumado. El secado al sol se usa para deshidratar uvas, ciruelas y entre otras frutas. El secado mecánico, en este método se aplica el calor en combinación con el aire en movimiento. Se divide en 3 submétodos, por así decirlo.
en el cual está el secado por rocío, en túnel o en tambores. El secado por congelación. En este método es necesario que para este secado el producto debe estar primeramente congelado para que así el producto quede poroso y sea fácil de rehidratar. Por último, el último método de secado es el de durante el ahumado. Este método altera el olor, color, apariencia, textura y sabor de los productos alimenticios. Se utiliza más que todo en carnes, pescado y queso. Otro de los métodos de conservación que tenemos es la conservación química de alimentos. Estos conservadores impiden la actividad de organismos patógenos y de descomposición selecto. Y por último, tenemos el método de conservación de alimentos por radiación. Prácticamente este método se basa en la utilización de rayos gamma, luz ultravioleta y los rayos X. Prácticamente se expone el alimento a este tipo de radiación para eliminar ciertos organismos o todos los organismos dañinos que tienen los alimentos y así poder ser consumidos para el ser humano. Tenemos algunos métodos aceptados de descongelación. Entre esos está la descongelación a temperatura de refrigeración. Esta es la más recomendada, puesto que disminuye la pérdida de calidad del producto. Sirve para frutas, aves, pescados, mariscos, etc. Descongelación bajo el chorro de agua. Esta funciona bien con frutas descongeladas. Y por último, tenemos la descongelación en el horno de microondas. Esta se utiliza para algunos productos, no todos. Este método se utiliza solamente cuando es parte del proceso de cocción o cuando el producto o los productos o artículos sean cocinados rápidamente después. Gracias.